Laura Ingalls Wilder fue una novelista estadounidense nacida el 7 de febrero de 1867 en el condado de Pepin, en los grandes bosques de Wisconsin, aunque pasó su niñez entre Kansas, Minnesota y Dakota, junto a su familia. Fue la segunda hija del matrimonio entre Charles Philip Ingalls y Caroline Lake Kinner. Durante su infancia, la familia Ingalls se trasladó varias veces a distintas localidades, hasta que finalmente se instalaron en De Smet, Dakota del Sur, en 1880, donde por fin Laura pudo asistir al colegio de forma habitual. En este pueblo conoció a Almanzo James Wilder, que era hermano de una de sus profesoras, y con el que se casó el 25 de agosto de 1885. Pero los Wilder tuvieron muy mala suerte durante los primeros años de matrimonio, ya que ambos enfermaron de difteria, y a pesar de que sobrevivieron, Almanzo quedó afectado con una parálisis temporal de la que se curó, pero cuya secuela le obligaría a llevar bastón para caminar el resto de su vida. Además de que Almanzo no podía realizar el duro trabajo de la granja, se unió una terrible sequía que asoló la zona entre 1889-90 y que destruyó la cosecha y aumentó las deudas y la pobreza de la familia. Pero lo peor de todo fue la repentina muerte de un hijo que tuvo Laura en agosto de 1889, al que ni siquiera dio tiempo de poner nombre. Ese mismo mes Laura y Almanzo perdieron la casa en un incendio, y no tuvieron más remedio que mudarse a la granja de los padres de Almanzo en Spring Valley, Minnesota, donde ambos pudieron reponerse de su mala racha. Un par de años después, se fueron a Florida, volvieron a De Smet y por último, se instalaron definitivamente en Mansfield, Missouri, donde compraron una pequeña granja que poco a poco fueron ampliando. En 1886 nació su hija, Rose Wilder Lane, que llegó a ser una conocida periodista y escritora, y que fue la que ayudó y animó a su madre para publicar los libros sobre su infancia, cuando ya tenía más de 60 años. Laura Ingalls empezó a escribir el libro para niños Pequeña Casa en la Pradera, La Pequeña Casa en la Pradera, su publicación más famosa, en 1932, donde narra su infancia en tercera persona como pionera en el salvaje oeste de Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Para este libro, la escritora no solo se inspiró en sus experiencias, sino también en las de su madre. Recogió su infancia de pionera, suavizándola, en una serie de 8 novelas que se convertirían en grandes bestsellers de literatura infantil. Pequeña Casa en la Pradera fue publicado por primera vez en 1935 por Harper Brothers y con el tiempo cosechó tal éxito que dio pie a una serie de libros, programas de televisión, varias películas y hasta una serie de dibujos animados. Incluso existe una población en Kansas llamada Pequeña Casa en la Pradera. También escribió A orillas del río Plum o El largo invierno, en las orillas del lago de la Plata, un granjero de 10 años, La pequeña ciudad en la pradera, aquellos dorados años. Cuando contrataron a Garth Williams para ilustrar los libros de Laura Ingalls, Williams pensó que lo mejor que podía hacer era visitar a la autora, Laura Ingalls Wilder, que en esa época tenía casi 80 años, en su granja de Missouri. Garth Williams había vivido en una granja cuando era pequeño, sin electricidad ni agua corriente, y esto le ayudó a ambientar de forma más realista sus dibujos. Allí en Missouri, en la casa de Laura, Williams vio la colcha de patchwork que Maria Ingalls cosió antes de quedarse ciega, y que sale en las novelas. Para meterse más de lleno en la ambientación de los libros, Williams planeó un viaje de 10 días a los principales enclaves en los que se desarrollan las historias, principalmente en las praderas de Kansas, en la ribera del río Plum y en Walnut Grove, estos dos últimos en el estado de Minnesota. Él buscaba indicios de que las historias de la señora Wilder eran reales, o al menos de que estuvieron basadas en la realidad.
Lógicamente no quedaban los restos de las casas, pero después de mucho buscar encontró al fin algo, un hueco en la orilla del Plum que probablemente señalaba el sitio donde estuvo la casa de los Ingalls. Todo lo que le rodeaba encajaba con las descripciones de Laura. En 1974 Landon rodó el episodio piloto de La Casa de la Pradera, donde interpreta a Charles Ingalls, y en la que se mantuvo al frente como actor, director, guionista y productor hasta mediados de la novena y última temporada, en la que solo aparece como productor, llegando a rodar 3 películas para cerrar por completo la serie. En esa época, la vida era dura, declaró a AFP Nanki Tistad-Gopal, directora de Histórico del Estado de Dakota del Sur, la pequeña editorial que ha publicado las memorias de Ingalls 84 años después de ser escritas. La violencia era algo frecuente. Era parte de la vida de los pioneros. No era todo tan idílico. Laura murió el 10 de febrero de 1957, 3 días después de cumplir los 90, en su casa de Mansfield.